La información entretenida está en la 92.9. Ya está de vuelta Combinación Clave. 11:22, sigues en Combinación Clave. Exactamente. Vamos a hablar de libros. Sí, pues, señora Beatriz. Mira, estamos con un libro precioso en la mano, de los muchos que les vamos a hablar hoy día, que se llama Todos y Todas, Juntos o Juntas. Es de Vinca Jackson y tiene que ver con cómo niños pueden surgir con sus ideas e instalarse en un espacio en el mundo desde lo humanista, desde lo científico, cuando hay un adulto que los puede llevar de la mano en esto. Es muy bonito. Mira, lo vamos a aprovechar de mostrar ahí lo tenemos en la mano. Todos juntos o todas juntas, de Vinca Jackson. Ahí está. Vinca Jackson, la autora del libro, está con nosotros. Hola Vinca, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Espera, déjame acercarte. Manipulador, tú nomás te acercas ahí el micrófono. Que un adulto le manipule el micrófono. El micrófono. Por Dios. ¿Qué tal, Vinca? Hola a todos. Vamos a hablar también de otros libros, son los de la editorial Weathers. Sabemos que ellos siempre están con nosotros y nos traen libros interesantes. Los libros son Los Malos, de Leila Guerriero, que es una periodista argentina, y que es bien interesante porque habla de 14 perfiles ciudadanos de América Latina, que son policías siniestros, pandilleros feroces, narcos, torturadores, traficantes de carne humana, violadores seriales, soldados sin ley, caníbales, presos con más poder que el mismo Estado, etcétera. Una gente buena onda. No, y es que el nombre del libro, yo cuando vi el nombre, que de lejos no sabía de qué se trataba, Los Malos. Ahí está un retrato de los malos de las distintas Confederación áreas. Sudamericana de Fútbol, de la que hablábamos hace un rato. Y también de la colección Vidas Ajenas, La Vida Posible, Walter Benjamin, La Vida Posible, de Esther Leslie, y nos va a contar nuestro entrevistado también sobre el libro. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Cómo estás? ¿Todo Bien, muy bien. ¿Por dónde empezamos y cómo juntamos estos dos mundos? Todos juntos. Todos juntos. Claro, todos juntos. Pues esa es la... Bueno y los malos. Todos juntos. Que se lanza mañana, dicho sea de paso. Se lanza mañana, sí. Presentan el libro La Pía Barros y James Hamilton. Yo pido perdón, estoy media resfriada y afónica. No se te nota, Vinca. No, sí, yo lo noto. Deberían pedirte perdón a ti, Vinca, porque la calidad del aire yo creo que contribuye un poquito con su estado de... No, totalmente. ¿Sí? Sí. Y perdón, esto como casi... Pero mi hija chica, que también está resfriada en la casa, me dijo y me lo anotó. En la mano lo En tiene la anotado. mano. Decir hola a mi hija Emilia, no solo a Emilia. Entonces, hola, hijita, acá está la mamá en la radio. Perdón, primera vez que me pide, nunca había sido consciente de esto. Es súper lindo porque la Pía Barro es mi maestra literaria, es como una presencia materna bien potente, y James Hamilton es una presencia como de hermano bien potente, y están como estos dos amigos que son casi como familia, para hablar de este libro, que no generalmente están en presentaciones de libros de niños. O sea, bueno, todos juntos. ¿Qué hace a este libro tan especial que hace que esté justamente Pía y James? Yo creo que el mensaje que trae detrás, nosotros trabajamos todos, hemos estado vinculados a distintos momentos y distintas esferas de trabajo en el tema de abuso. La Pía Barros sacó este libro, más 100 escritores contra el abuso infantil. James, no necesito ni decir el tamaño de cambiador de mundo que es, porque no da ni para activista, o sea, es un cambiador de mundo. Y bueno, yo en lo mío, y es una esfera de trabajo donde muchas veces tú dices, ok, fuera todo este mensaje que tiene que ver con la alerta, con la prevención, etcétera, como además saltas a lo siguiente y empoderamos a los niños y celebras la vida y te haces cargo también de lo que no está bien, pero desde una mirada que es como de poder y de habilitar y de cuidar y de apoyar, que por ahí pasa la cosa. De repente el cuidado suena como suave y blando y sí, porque es amoroso, pero es tremendamente potente. Eso, por eso están ahí, porque querían dar ese mensaje, porque las historias además son... Lo que pasa algo que es muy... para contar una experiencia mía con el libro. Yo soy papá de una niña que hoy día tiene 7 años. Entonces se transforma, tenemos el rito de leer en distintos momentos del día, pero fundamentalmente al momento de cerrar el día, cuando se va a acostar. Y nos hemos entusiasmado con todos juntos. Y tú dices empoderar, pero fíjate lo que es eso. Porque hay
algo. ¿Qué pasa con uno en primer lugar? Pues estos son historias de niños, son historias todas reales, niños, niñas que en algún momento se proponen algo y gracias a que hay un adulto que está ahí, que confía en ellos y que les da esa confianza, ¿no es cierto? Ellos logran transformarse en cambiadores de mundo. Y fíjate, cuando lo va leyendo una niña, la devuelves a un esquema que está muy perdido en la sociedad de hoy, que es donde probablemente los niños están pendientes de los juguetes a los que pueden acceder, o de las tareas y las obligaciones, o de las tareas y de las obligaciones que están, pero aquí fíjate, se les activa, por lo menos esa es la experiencia que he tenido yo con una niña, que me imagino que se les activa ¿en serio? ¿En serio? Como diciendo, es como yo podría. Claro, yo podría. ¿Se puede? ¿Yo puedo hacerlo? Las niñas que descubren esta bacteria, ¿no es cierto?, para los desechos, para las aguas en la Antártica. La historia de la Malala. Y de las niñitas afganas. La de las niñas afganas. Me encanta porque en la ley talibán se les olvidó, porque no existían además miles de años atrás, o muchos años atrás. Existían solo las bicicletas, no miles, unos pocos, en unas décadas. Pero no había skateboards. Entonces hay una prohibición súper tajante para las niñas y mujeres de andar en bicicleta, pero se les olvidó los skateboards. Y por esa omisión, una pareja pudo construir un colegio con plataformas de skate donde las niñitas empezaron a practicar skateboard y se convirtieron en campeonas internacionales. Entonces hay estos guiños también súper lindos desde donde también entras con los cambios cuando el poder injusto así como que se olvida o se adormila. Yo conocí a la Vinca haciendo un reportaje de televisión, pero ni siquiera sobre el abuso, era cómo volver a confiar. En el fondo, esa era la idea de cómo insertar de nuevo a un niñito en la sociedad después de haber sido abusado. Y me sorprendieron hartas cosas que me dijo la Vinca relativas a la relación que se sostiene con quien abusó del niño muchas veces, que sigue siendo un ser querido. En muchos casos, o sea, al papá o al tío abusador, el niño no lo deja de querer, no deja de ser su papá, no deja de ser su tío. Y de la importancia que tienen los adultos en la vida de los niños, eso se ve todo reflejado en el libro. En todo evento, mira, para mí, yo soy como no haría un fan club, pero casi si fuera adolescente lo haría, por la ética del cuidado, que realmente fue como el eje articulador de una serie de temas en que yo estaba trabajando. A mí me quedaba coja el trabajo del abuso sexual infantil solo desde el tema de la resiliencia, porque además iba viendo muchos niños y adultos te decían, ya, ok, las capacidades ante la adversidad, pero la responsabilidad como que pareciera estar acá, de recobrarse, reconstruirse. Y el cuidado yo creo que es mucho más vasto en la promesa de lo que puede entrañar si es que estamos todos cuidando y nos hacemos todos responsables, porque no es solo la mamá, el papá y un par de personas más las que cuidan. Y también es mucho más estricto en decir, ¿sabes qué? Cuando un niño es pobre, cuando un niño no tiene acceso a iguales oportunidades, cuando un niño es abusado, no es que se abrió un flanco en un hogar o en una escuela, es que todos de alguna manera fracasamos en nuestro imperativo de cuidar. Y yo me acuerdo de tu reportaje y yo lo agradecí mucho en ese momento, que además era como de turba y era como matemos a los abusadores y en todos los colegios abusan y pongamos cámaras por todos lados, porque volvía a algo que es esencial. Yo no he visto en todos mis años que la reparación pase ni por el odio ni por la violencia, y no te lo digo así como el majarichi ni nada. Efectivamente tú ves que son gestos de amor y gestos de cuidado los que reparan, y terapeutas, abogados, pediatras, la sociedad toda, la prensa, cuando dicen depravado, entre comillas, no piensan que detrás hay gente, lo que tú decías, que el 90% del día es buena con el hijo. No, y claro, y que son familiares en su mayoría, sí. Y que el niño o a la niña o incluso al adolescente o al adulto que recién está viendo el abuso sigue generándole ruido. En alguna parte la mitad de tu ADN, si es tu papá o es tu abuelo, es un cuarto, etcétera, está vinculado con esa persona. Hay algo que te conecta bien o mal. James Hamilton lo dijo brillantemente en Tolerancia Cero años atrás, cuando habló de Karadima y dijo, estábamos en en esta relación,
lo perverso de él me tocaba también a mí. Y dije, bingo, qué bueno, porque además era en televisión nacional. Es una relación, se da en un contexto relacional, no es como aquí flotando en la nube. Entonces hay que mirar también eso, y yo agradecí mucho tu reportaje. Tuviste también el tema del abuso entre hermanos, que no se ha visto mucho en Chile. Del total de abuso sexual infantil, que es intrafamiliar, cerca del 30% es entre hermanos, primos y niños que son familiares. Entonces, ¿cómo reparar eso en una familia? Sí, y hoy me fui dando cuenta además de lo ignorantes que somos del tema, porque la idea era, originalmente, dentro de toda esta vorágine de que matemos a los gallos, yo dije, pero ¿y qué pasa con los niños? Y planteo el reportaje, pero simplemente así, y empieza a salir el tema de los hermanos. Ni idea. Y tuve que ir agrandando el reportaje a medida que pasaba el reporteo, en el fondo, porque la ignorancia es brutal. O sea, entonces tú partís con una idea y terminas con una completamente cambiada. El tema del cariño hacia los... El cariño, muchas veces es necesario parte del niño hacia quien lo abusó. O sea, si es el papá, si es el tío, gran parte del día ese personaje en la vida del niño fue muy bueno con el niño. Y tiene esto otro también. Que es como lo que pasó el año, y yo lo digo con harta pena, que se conocieron las denuncias de la iglesia contra Cristian Prech, que yo creo que estábamos destrozados. Y es súper difícil, y nosotros como adultos nos costó hacer como la doble mirada. O sea, Cristian Prech es un hombre que fue un tremendo luchador por los derechos humanos, y eso es parte de lo que él es. Pero también esto es parte de lo que es. Ya no es lo uno ni lo otro, es ambas versiones. Pero a nosotros nos costó como grande. Imagínate lo que a un niño, todo este salto entre el amor y el no amor, todo el día o por el tiempo que sea es. O si es una sola situación. Yo ojo que también aquí, siempre aprovechar de pasar, el abuso no está solo definido en su impacto por cuánto dure, quién lo inflige, etcétera, sino por cómo lo recibe el niño. Eso en la nota al pie de página, porque yo sé que tenemos que ver el libro. Oye, son las 11:34, vamos a hacer una pausa, vamos a seguir conversando con Binka Jackson y de este libro, Todos Juntos, o Todas Juntas también puede leerse. Estamos también con el señor de los libros, y ahí lo presento en forma oficial, Cristóbal Carrasco, que nos trae más libros para comentar. Uno de esos es Los Malos, que da escalofrío leer de qué se trata. Él nos va a contar un poco más la inspiración y quiénes son estos personajes, los malos, y también esta especie de biografía de Walter Benjamin en la colección Vidas Ajenas, La vida posible, de Esther Leslie. Gloria de la Fuente. Sí, solo despedirme porque no voy a estar 2 semanas viendo el panel de los miércoles, pero sí decir... Era una despedida larga. Una despedida larga de 2 semanas, pero sí decir, en el panel tiene que decirlo. Yo la Binka solo la seguía por Twitter y he visto varias de las cosas que has escrito, sé más o menos de tu historia, y solo agradecer la generosidad. No es fácil, yo creo, poner la historia de uno, en el fondo lo que uno quiere, y la generosidad al servicio de otros, y para que efectivamente la ética, el cuidado, el tema de los abusos de los niños no vuelvan a ocurrir. Yo creo que es un tremendo acto de generosidad humana. Sí. Pero igual, gracias. Chao, Gloria, que te vaya muy bien, ¿ah? La Gloria que Te sea con extrañaremos. 2 chocolates para la casa. Claro. Sí, de hecho me regalaron chocolate. Es que estuve de cumpleaños. Chocolatitos. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. Ya, pausa, volvemos. Estás con @La Bea Sánchez en la 92.9. Combinación clave. Conéctate en @Radio La Clave. Ya regresamos con más opinión y debate. Solo quedan 10 segundos para seguir debatiendo juntos. Combinación clave. Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. Versiones hay muchas, intenciones también. Es hora de hacer una buena lectura. Ya está con nosotros Cristóbal Carrasco, el señor de los libros. Ahí está la presentación institucional para el señor de los libros, don Cristóbal Carrasco. ¿Cómo le va una vez más? Bien, muchas gracias. Y ya estamos abriendo varios libros. Todavía nos acompaña en el estudio Binka Jackson a propósito de Todos Juntos o Todas Juntas. Lo incluye, se usa la @ para esos efectos, ¿no es cierto? Todas Juntas lo estamos viendo en streaming para que nos sigan a través de www.radiolaclave.cl, pero también les habíamos anunciado que Cristóbal Carrasco nos haría unas notas sobre Los Malos, de Leila Guerriero, editorial UDP, y otra de la misma editorial, Walter Benjamin, La vida posible, de Esther Leslie. Así es. ¿Usted, vieja, por dónde quiere partir? ¿Por Los Malos? Porque esto ya En realidad quería partir por el de Walter Benjamin porque algo con lo que decía Pink hace un par de minutos atrás. La vida posible. Tiene una relación bien interesante con la biografía que propone Esther Leslie, que es una de las pensadoras inglesas o biógrafas de Walter Benjamin más importantes de la actualidad.
Y ella en su libro comienza, aunque parezca intuitivo, por la infancia de Walter Benjamin, pero no por el momento de la infancia de Benjamin, sino por el momento en que Walter Benjamin, que es uno de los críticos y ensayistas más importantes del siglo XX, en su juventud retoma su infancia, no, lo dice ella, no en un sentido de indulgencia personal, sino porque le interesaba rastrear cómo había sido efectivamente su infancia y de ahí partir con su proyecto literario. Y de hecho, él... Como etapa constituyente. Claro, como etapa constituyente, no como una especie de recreación ficcional, que es lo que nosotros vemos muchas veces en la narrativa actual, digamos, del narrador que vuelve a su infancia para recordar el pasado, sino como una especie de filosofía de la infancia, digamos. Yo creo que hay dos cosas que Walter Benjamin, o sea, que serían importantes hablar de la infancia de Benjamin, que son interesantes. La primera es la idea del juego como un elemento esencial en la vida humana. Y se explica no solo en términos del jugar, sino también del momento en que uno ocupa el juego como un momento de ocio absoluto, digamos. O sea, en qué medida uno observa la diferencia entre utilidad, inutilidad, ocio, negocio, que es básicamente toda la diferencia entre la eficiencia y la no eficiencia, digamos, a través del juego infantil, digamos. Y esa idea... De un momento esencialmente creativo. Claro, dedicado al aburrimiento, digamos. Exacto. O sea, aburrimiento como estado precreativo. Claro, exactamente. Como que da lugar a... Y de hecho, él ocupa, o sea, Esther Leslie ocupa el símil con el teléfono, porque Benjamin dice que él básicamente es un hermano del teléfono porque nacieron en la misma etapa, digamos. Y para quien el teléfono en esa época era un elemento aburrido y casi innecesario, para Benjamin constituía un elemento de juego indispensable, digamos. El sonido del teléfono, que era algo parecido a escuchar la concha del mar, digamos. O sea, cuando uno observa, digamos, que el juego funciona como un elemento esencial tanto en la literatura o en la vida futura, digamos, o en la vida posible, también uno va enterándose de cómo va a ser uno al futuro, digamos. Y Esther Leslie en ese caso lo que hace es como unir las posibles como incorrecciones de Walter Benjamin, que tuvo muchos tropiezos, que finalmente no terminó todos sus libros, que tuvo muchas cavilaciones en su vida y que era un compilador y coleccionista extremo, con la idea del juego, digamos, o sea, de cómo uno puede mantener el juego durante toda su vida, digamos, pese a que se acabe la etapa del juego, que es la etapa de la infancia, digamos. Y así como hablábamos a propósito de Todos Juntos de Vinca Jackson, en la historia, en la infancia de Benjamin, ¿hay algún adulto relevante? O sea, su familia era evidentemente relevante, él tuvo una infancia bien acomodada, pero lo que yo creo que más lo afectó fue no las figuras, sino el recobrar esa idea de las figuras una vez que empezó su vida intelectual, digamos. Yo creo que eso es probablemente lo más importante, es como ser consciente desde la juventud hacia el pasado de cómo funcionaron sus figuras paternas, maternas, etc. Y había otra cosa también que quiero relacionar ahora con el libro de la edición de Leila Guerriero de Los Malos, que tiene que ver con, bueno, lo comentaba un poco Beatriz Sánchez. Los Malos es un libro que está editado por Leila Guerriero, una periodista argentina bien reconocida, que reúne varios perfiles periodísticos de escritores, de periodistas chilenos, argentinos, latinoamericanos en general, sobre personajes que podría uno considerar como el lado más oscuro de la Latinoamérica actual, digamos. Ahora, perdón, solo para agregar esto, el nombre es muy potente porque creo que ese calificativo para alguien de malo es muy duro, es muy fuerte. Decir que alguien es malo es fuerte. Yo creo que uno no ocupa casi en la vida cotidiana, lo hace solamente para meter el dedo en la llaga o para generar debate, ocupar ese concepto, el de malo. Acá buscan a los que encarnan la maldad. O sea, Julio Pérez Silva en Chile, por ejemplo. Entrevistado por Rodrigo Fluxapa, la revista El Sábado. Julio Pérez Silva es el psicópata de alto hospicio. Ese es malo. Bueno, era un poco con lo que contaba Vinca también, digamos, con la idea de esta dualidad. Es que esa es una interesante pregunta, y hace poco un psiquiatra escribió a propósito del secuestro de este avión por este tipo que se suicidó con todo el avión. Sí. El copiloto. El copiloto, claro, que decía que teníamos que tener mucho cuidado con las categorías psiquiátricas y psicológicas y como con este
alimento de la noción de enfermedad, porque había gente derechamente mala. Y que de alguna manera tú te desprotegías al explicarse todo desde lo patológico, porque dices, bueno, no es su culpa, bueno, tiene que ver con su historia. Eso es interesante, Vinca, porque, ¿sabes qué? Era malo. Y para Sí, pero seguir ¿cómo después con podemos Cristóbal, distinguir pero además porque a lo mejor es una forma como de hacer, como de tomarlo de manera más, no voy a decir liviana, sino más acogedora como humanos, decirnos si no hay nadie malo, no hay nadie tan malo, por supuesto. es enfermo. Entonces tú dices, no hay nadie que socialmente, porque es fuerte decir, ¿sabes qué? Aquí hay maldad. Ahora, el que alguien sea malo no lo desprovee, no lo desprovee solo por ser malo y por la así como enunciación de su maldad, ni de derecho, ni de compasión. Y yo creo que, de verdad, a cualquiera de nosotros nos asaltan en la calle y le pasa algo al ladrón 2 metros más atrás, lo atropellan, vamos a devolvernos a ver qué le pasó, independientemente que nos haya hecho un daño. Pero uno puede... Ahí es como la cosa de convivir las versiones, ¿cachai? Podemos decir de alguien que es malo, pero también podemos responder humanamente a esa persona, pero no engañarse. Me quiero centrar en el caso de Pérez Silva. A mí me tocó seguirlo harto porque... Del psicópata de altos Sí, pisos. yo trabajaba en TN en esa época. Me tocó convivir harto con la historia del personaje, digamos. Un tipo que uno puede catalogar de malo porque, a ver, no solo provocaba el sufrimiento en las víctimas, sino que además gozaba con la incertidumbre de la familia. Antes de matarlas todos sabíamos lo que hacía con las niñas. Había un gen de maldad, pero tú entrevistabas a la mujer o a la pareja de Julio Pérez Silva y no podía creer lo que hablaban de su pareja. La dualidad es la que hablaba la Vinca antes. Sí, no, claro. Cristóbal, tú seguías contándonos del libro Los malos de la periodista argentina Leila Guerriero. Yo creo que tiene esa dualidad porque evidentemente el título provoca ese efecto, provoca ese efecto, pero a la vez yo creo que en este caso, bueno, para mí hay que hacer una diferencia al menos entre la clase de los personajes que nos enfrentamos acá. Unos son, podríamos decirlo, siguiendo como está toda esta teoría de Hannah Arendt, la del personaje gubernamental malo, o sea, la idea del burócrata que se involucra en inteligencia y termina matando personas o adiestra a perros, como los casos chilenos de Manuel Contreras y de Ingrid Olderock. Uh-huh. Y también el caso como más personal, que es la situación de Julio Pérez Silva, digamos. Yo creo que la reflexión no parte necesariamente por la idea de malo, pero también de qué clase de maldad nos enfrentamos. O sea, es lo mismo catalogar a Manuel Contreras y a Julio Pérez Silva, que son los casos más cercanos para nosotros, de malos de la misma clase. O sea, el malo que actúa como parte de un órgano gubernamental, digamos, y que asesina y que manda a matar, es el mismo malo que el que secuestra y viola en alto hospicio. Y yo creo que, pese a que se va uno adentrando en los perfiles de cada uno y indaga en esa maldad que tiene cada uno de ellos, porque evidentemente puede que no sean malos para algunos, pero sí al menos no son ejemplos de virtud ni de los valores que buscamos como personas. Yo creo que hay una diferencia ahí. O sea, y esa diferencia que como es nuestra, digamos, o sea, de cómo podemos nosotros observar esa maldad, es lo que hace que yo creo produzca el efecto de la idea del malo. Porque yo no creo que Julio Pérez Silva pueda ser catalogado de la misma forma que Manuel Contreras. Y esa diferencia yo creo que hace que el libro produzca un efecto muy, muy fuerte cuando uno lo ve como nombre. Digamos. No sé si es de uso común, pero sí, menos mal que no tiene poder. Claro. Que parece que juegan en la distinción que hace. No sé si es posible distinguir entre lo privado y lo público en este caso, pero evidentemente hay alguien que a nombre de todos, que es distinto. Claro, porque además hay muchos personajes que actúan y son malos porque, bueno, es lo que se ocupa generalmente en las teorías sobre responsabilidad, como parte de una cadena de maldad estatal o gubernamental o privada. El narcotráfico, por ejemplo, evidentemente no son, como decía, agentes de virtud ni es lo que uno esperaría, pero tampoco uno podría decir, bueno, actuaron en soledad, de forma
deliberada, digamos. Algunos personajes malos en nuestra historia probablemente actuaron porque probablemente eran más cobardes que otros y no tuvieron la valentía de decir no, digamos. Y esa diferenciación pienso que es lo que uno podría llegar a concluir de este libro. O sea, más que concluir, es lo que uno podría identificar como las diferencias que hay dentro de la categoría de maldad. Pero claro, la noción de maldad siempre está vinculada a lo que nosotros consideremos como no deseado, digamos, o particularmente disvalorado, pero una cuestión es lo que nosotros consideremos disvalorado y lo otro es como el extremo donde hay solo mal, digamos. ¿Puedo hacer tratar de juntar ambos mundos? Porque está con nosotros también Vinca Jackson a propósito de Todos Juntos, y ya que estamos hablando de la maldad en el ser, ¿hay niños que aguantan esa calificación? ¿La distinción entre niños buenos y niños malos? No, pero... No, yo decía, pobre Vinca, me muero contestar algo así. No, horrible. No me puedo ver la situación. A ver, yo creo que no cabe para los niños el bueno o malo, pero sí hay instrumentos que han detectado tan temprano como en kinder, primero básico, tendencias psicopáticas, la capacidad de hacer sufrir a otro, de infligir tormento a otro y sin mayor resonancia. Pero es una patología. Eso sí, completamente, y que no tiene reparación, o sea, no tiene sanación, y de alguna manera la gran pregunta, y es ahí tú te das cuenta que al final tú llevas, no uno, pero la humanidad lleva un montón de tiempo y hay tantas cosas sin responder, porque es una pregunta no resuelta que hace en estos casos, más allá de los apoyos que puedes dar en la familia, en la escuela y todo, es un dilema ético el cómo abordarlo, el cómo, o sea, yo he leído artículos desde estos niños que les hace un colegio especial, se aíslan, cómo viven con los otros, le advierto a los otros que este niño con esta forma de actuar convive entre todos. Yo no me puedo imaginar lo que puede ser para una mamá ver que su hijo se, entre comillas, no divierte, pero como que obtiene algún placer o alguna satisfacción de, por ejemplo, matar gatitos. Claro, que no tenga compasión. O atormentar a otros niños. O sea, que se da harto en casos de bullying también, y extremo, y sostenido, y físico, y con agresiones violentas. Tú dices ahí, churra, como alguien tan pequeño, pero ahí, claro, estoy hablando definitivamente de una patología. Y yo, de verdad, el juicio bueno o malo con los niños, de ninguna manera... o sea, los juicios son súper tramposos, en verdad, y uno escucha todavía a profesores no ancianos, que tú podrías decir ya vienen de varias generaciones, de niños pequeños, ni siquiera de adolescentes, que ahí obviamente hay más tensión, de repente por la cosa generacional. Este niño es malo, o sea, no, se porta mal a veces, se desordena, o sea, las palabras de verdad hacen toda la diferencia. Pero Vinca, lo vemos nosotros como medios de comunicación, y aquí tenemos algo que decir con los chicos que vienen de estas familias muy fracturadas, que tienen a lo mejor también problemas conductuales, de comportamiento, ahí yo no manejo exactamente los términos, y que son estos niños que pasan una y otra vez por el Sename, y que varios tenemos en la cabeza incluso los apodos o el nombre de alguno de ellos, y que son catalogados por nosotros mismos como medios de comunicación, pero por la sociedad también, como niños malos y que no tienen vuelta. Sí, y claro, y es justo el momento en el que intervenir en rehabilitación, porque tienen mucha más vuelta que muchos adultos a lo largo del camino. De hecho, en abuso sexual, los abusadores, los ofensores sexuales menores de edad, hay una serie de experiencias en Chile y de larga data que demuestran cómo intervenir tempranamente con ellos permite, no... como podríamos imaginarlo, la sanación completa. Esto es como cuando has tenido otros problemas y siempre en el fondo tienes que estar alerta, pero sí vidas constructivas, vuelta al estudio, vuelta al trabajo, porque también hay realidades y contextos que van permitiendo ciertas fracturas. O sea, yo no me puedo imaginar, todos hemos vivido distintos sufrimientos a esta altura del partido, pero yo no me puedo imaginar por lo que estos niños pasan en su casa, en su barrio. O sea, es una secuencia de desamparos, abandonos, confusiones, una serie de claves mezcladas, donde para sobrevivir no necesariamente hay que ser resiliente y estudiar y todo, a lo mejor para sobrevivir hay que ser violento. O sea, es tan la maraña que tú de verdad, sí, es como, ¿desde dónde? Y
bueno, el otro día estamos escuchando todas estas declaraciones de hagamos más cárceles. Entonces sí, hay una disociación ahí entre el discurso, la justicia y el cuidado, nuevamente. Faltan el poto del Papa. Se juntó con las palmaditas del Papa. No, y a uno mismo, en muchas charlas, tú hablas de los derechos del niño, que es algo que este libro también celebra y toma e invita a conversar de ellos, con los más chiquititos de manera bien didáctica, con los más grandes serán reflexiones más profundas, pero muchas veces tú dices, bueno, los derechos de la niñez, y al tiro suben las manos, bueno, y las responsabilidades. Digo, pero ¿qué responsabilidad puede tener una guaguita de 6 meses, un niño de 3 años, uno de 7 a lo mejor recoja su plato, ya bote el papel a la basura? Pero primero son los derechos y vas construyendo la responsabilidad. Nadie pretende, por hablar de derechos de la infancia o protección integral, que va a ser como así más o menos que la tiranía de los niños. No, o sea, los niños yo creo que, o sea, no es yo creo, uno lo ha visto. Yo cuando he trabajado con alumnos hartos años, y a eso quiero volver también a mi otro lado del mundo, lo primero que les entregaba, aunque Estados Unidos no suscribía la convención, era una hoja con los derechos resumidos del niño y inmediatamente una hoja con sus derechos como estudiante. Acto seguido, sus responsabilidades. Entonces, traer el cuaderno, en fin, y cómo íbamos a convivir con estas dos cosas. Obviamente, tú ibas viendo qué hace, de repente alguien no trae la tarea y a mí hay explicaciones que me parecen notables. O sea, yo digo, mira, aunque quisiera felicitarte y entregarte el Oscar, igual te la tengo que pedir de nuevo, descontarte medio punto. ¿Ya? Y en otras ocasiones incluso dejar ganar al otro, porque ha hecho también su argumentación, o me dijo, mira, en realidad no hice mi tarea porque fui a ayudar, no sé, a mi abuela a cambiarse casa, ya, o sea, me parece 1000 veces más importante. Pero eso, desde una noción también de cuáles son tus derechos y responsabilidades a distintas edades. Y No, es que me quedo dando vuelta ante la definición de los niños con patologías, que tú decías, muchas veces no son curables, son como ciertas patologías. Esto es el caso de cuando se detecta la psicopatía a temprana edad. Pero son acompañables. Sí. Como el alcoholismo, que no se recupera nunca y... Sí. Pero igual ¿para qué vamos a deprimir a la gente? O sea, hay resultados que de repente son súper descorazonadores y la proyección, o sea, como tú decías, desde el juego y de lo que son tus actividades en el entorno, como hacer un lente para mirar cuál va a ser esa persona al futuro, ese es un lente triste y súper como así con hollín, de verdad no es muy esperanzador y sí, toda la contención del mundo, porque además es lo que queremos. O sea, yo creo profundamente que al final tenemos que cuidarnos todos, si no sinceremos la cuestión. O sea, y yo espero que no hay niños a este horario ni nada, pero a mí me pasa de repente cuando escucho todos estos discursos hiperpoliciales, hipercastigadores, ya, ok, si yo también quiero vivir desde el respeto mutuo, no quiero que alguien te asalte, te robe, te viole, te agreda a tu familia, etcétera, pero el trato de repente a las personas que están en la cárcel, el trato que se da en el lenguaje a un montón... A ver, entonces qué? ¿A una isla desierta? ¿Lo hundes en el mar y entonces entras ahí derechamente a recorrer el territorio del mar? Y por eso uno tiene que ser tan cuidadoso de apuntar con el dedo, porque tú no sabías, igual que los vidrios que se soplan, si podrías llegar a un nivel de crueldad así. Si yo digo, me importa un pepino lo que pase con toda esa gente, de alguna manera estoy entrando a moverme ahí. Y no es que quiera ser inmolada de santa ni canonizar ninguna cuestión. No quiero vivir ahí por una preferencia personal. Me parece mucho mejor vivir desde otro lugar. O sea, desde una ética, desde una preferencia, desde donde tu cuerpo se siente mejor, vive mejor. Pero volvamos a los niños. Sí, yo les quería incorporarlos a los dos. Estamos conversando, lo escuchaban recién a Vinca Jackson, y estamos con el señor de los libros que siempre nos acompaña, Cristóbal Carrasco, que nos trae libros y los comenta. Súper joven, además. El señor, el caballero de los libros. Cristóbal. Es que le pusimos así porque efectivamente nos trae libros. A mí me gustaría que ustedes definieran, Vinca, tú desde la creación, porque este es un libro tuyo, y Cristóbal como editor que ha ido mirando, en fin, que nos cuenten qué nos dejan libros como estos. En el caso de Vinca es un libro que tiene destinatarios que son niños, pero no solamente los niños, es un libro para la familia, para los papás con los hijos, en fin, para entre los hermanos, para los primos con ellos, para los profesores, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos deja un libro como este, que lo mostrábamos, que se llama Todos Juntos? Y le pregunto lo mismo también a Cristóbal, ¿qué nos deja un libro que me da la impresión que están en las antípodas, ¿no? Lo que te puede dejar uno como el de Walter Benjamin a propósito de su vida y cómo se transforma en este tipo que piensa el mundo y que todo lo que ha pensado todavía hoy día es muy actual y tiene muchos seguidores respecto a esa filosofía.
historia, y por un lado leer la vida de lo que Leila Guerriero, esta periodista argentina, define como los malos, en este caso de América Latina. Bueno. No, porque los malos Yo creo que lo que... bueno, en general tendría que decir que la idea de que los libros nos dejan algo es súper compleja porque Es va a personal, depender... Porque, sí. Pero eso es bien importante que sea personal porque para mí la resonancia de un libro como Los Malos tiene que ver con, primero, la idea de que uno... como periodista, o sea, la idea de que el periodismo puede acercarse a eso desde esta época y catalogar la idea de malo, a mí me parece compleja. Y a lo que me refiero con complejo es que uno puede observar esta arista sin un, podríamos decirlo, un aparato filosófico anterior y creer de que en verdad nos encontramos ante personajes malos, pero en realidad estos no son historias solamente. O sea, uno puede catalogarlas como perfiles periodísticos, pero en verdad son mucho más que eso. Y yo creo que notar la idea de maldad en un libro como este nos hace pensar incluso acerca de nosotros mismos, como en qué tan cercanía podemos tener respecto a la maldad que podríamos llegar a ser. Y en el otro caso, en el caso de Walter Benjamin, qué tan cercanos estamos a crear algo que sea que llegue a la posteridad, digamos. Y aunque en ambos casos uno podría decir que ambos personajes o clase de personajes lograron la posteridad, digamos, cada uno a su manera, yo creo que en este caso lo que nos ofrece básicamente es una reflexión sobre cómo podríamos llegar a ser o no podríamos llegar a ser dadas las circunstancias. Como creo que tú decías, Beatriz, uno podría estar o podría ponerse en la situación de maldad en una situación particular, ya sea por cobardía, por desidia o por, no sé, circunstancias personales. Y yo creo que notar esas diferencias dentro del libro de Leila Guerriero es muy importante, sobre todo para cómo uno se observa a sí mismo. Y también la idea de Walter Benjamin. O sea, Walter Benjamin, pese a que es uno de los pensadores más importantes del siglo XX, también fue un autor dubitativo, digamos. Y yo creo que centrarse en que incluso ante la duda uno puede crear es muy interesante, encuentro yo, para como lector de alguien de quien podría admirar su obra, digamos. Eso. Muchas gracias. Vinca Jackson. A ver, esto es como... Este libro es una proposición, un juego, no sé, un mundo lindo donde entrar también. Y va con una intención súper dirigida. A ver, cada quien va a vivir las historias como quiere, por supuesto, y fantástico, porque una vez que el libro viaja ya es del otro y casi cambia hasta la autoría, cada quien lo lee con su propio tono y todo. Yo cuando empecé, a ver, primero yo he copiado historias de niños por año, porque además me caen de verdad, sinceramente, mejor que los adultos, salvo algunas excepciones, y encuentro que hay historias increíbles por todos lados, entonces me voy armando esta carpeta, y de repente venía el año 25 de los derechos del niño. Ya, ¿cómo relevar, o sea, el tremendo potencial que tiene todo niño que nace? O sea, con lo único que trae, con lo diferente, sus capacidades distintas, sus talentos, o sea, todos. Y entender que si nos farreamos eso, nos hacemos un tremendo daño, no solo a los niños, a la humanidad entera. Son las generaciones jóvenes y más chicas las que empujan el carro, son los estudiantes los que se la juegan, los papás, incluso en la época del movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, la familia afroamericana le daban permiso a sus niños para ir a protestar porque ellos si no perdían la pega y estaban en una condición súper sometida en el sur de Estados Unidos. Entonces, son los jóvenes y los niños los que van cambiando las estructuras mentales, todo. ¿Cómo no vamos a poner el acento ahí? Y las historias de los niños de por sí son maravillosas e inspiradoras. O sea, hay historias que tienen que ver con cómo tú te ves, con lo que piensas de la belleza, con las limitaciones físicas y lo que puedes construir a partir de ahí, con las limitaciones en la vida, con el ser un niño abandonado, con, no sé, las niñas de la Antártica que ni siquiera sabían que eran buenas para ciencia. Fue una profesora la que les dijo, déle que suene. El adulto, y no es por relevarnos a nosotros, pero en realidad todos estos niños, entre toda su diversidad maravillosa, lo único completamente igual que tiene cada uno es la presencia de al menos un adulto. Entonces tú empiezas a multiplicar y dices, ¿y si hay 3? ¿Y si hay 10? ¿Y si hay una sociedad entera? O sea, tú te cachás lo que podías hacer en
5 años, 10 años. Y por eso que uno grita, o sea, silenciosamente, pero igual grita, en este país, porque tú dices, van 20, van 25. O sea, ¿cuándo es el momento? O sea, yo ya, no sé, también es un grito amoroso de tengamos de una vez la Ley de Protección Integral de la Infancia, tengamos inclusión plena en las escuelas, los niños se benefician de la inclusión plena, no pueden estar separados. Tengamos también una mirada integradora de todos los géneros. O sea, y no hablo solo del tema trans, y bueno, acá una explicación al margen, todos juntos con arroba y no con X, y yo he explicado por Twitter, pero cuando es con X están incorporados todos los géneros. Esto se reconoce un poco más universalmente, para el próximo será con X. Pero están los niños trans que han estado en las noticias, como esta niñita Andy, ahora último, pero está también lo que pasa con niños y niñas, y de repente tú sientes que los discursos se te pierde uno o el otro, especialmente los niños, porque hay más cosas como... Y sí, las niñas y las mujeres hemos vivido más desventajas, y eso es histórico y real y todo, pero no es desde la separación, es como eso, es todos juntos, no es disociado, aislado, separado, que podemos caminar mejor, sino que de verdad yo creo que aprovechándolo de todo. Y el llamado a los políticos también, aunque el libro sea para niños, de paren el deseo, para usar una buena palabra, párenlo, así, de verdad, deténganse por un minuto, y si van, o sea, estamos todos bastante apesadumbrados o desconcertados, dolidos de frente, pero también tiene que llegar un minuto en que te pongas a trabajar de nosotros, en que vamos a tener que perdonar ciertas cuestiones por más que no nos gusten y nos dan ganas de tirarnos los pelos, y al menos en materia de infancia, donde al año pasado había como 80 proyectos esperando de distintos años, aplicarse. Yo no puedo creer que el disenso político sea un motivo para no avanzar en la infancia. No, o sea, no. Es que el de derecha, que no sé qué, que el no sé cuánto, me importa un pepino, respetuosamente. Please, actúen. Todos tenemos niños en alguna parte de nuestra vida. Entonces, también, bueno, y súper lindo el lanzamiento. Hay gente de muchos distintos avenidas y partidos y todo, justamente, y eso es esperanza. Así que esa es como la intención, y el resto hay que leerlo. Chao. Muchas gracias, Vinca Jackson. Todos juntos, las ilustraciones son de... Haga de una mención a las ilustraciones. Las ilustraciones son de Marianela Frank, que también ilustró Mi cuerpo es un regalo, y un libro que ha sido trabajado con N Amor, y todos participando. Philippe Petipa, también lo quiero mencionar, un diseñador joven, un 7, o sea, súper puesto en el proyecto. Y lo último, el libro para Chile sale así físico, y no tenemos todavía cómo llegar a otros lados, pero va a salir online, capítulo por capítulo, en un cierto tiempo, para que pueda llegar a todas las escuelas. Todas las escuelas tienen computador, uno al menos. La vida posible de Walter Benjamin, también presentado por el señor de los libros, Los malos de Leila Guerrey. Señor de los libros, présteme los libros para mostrarlos también. Bueno. Oiga, sí, voy a para despedir, Acá está lo y darle las gracias, porque, o sea, por lo menos no me Walter quiero... Benjamin, que decíamos. Ese, Walter biografía. Benjamin, una cita de ese libro justamente, dice, para Benjamin el presente es el tiempo en el que puede emerger en cualquier momento una oportunidad revolucionaria, una solución nueva a un problema completamente nuevo. Y acá está el otro, este es Los malos, el otro que estábamos hablando, ahí. Está bueno. Este es mío. En la 92.9, Combinación Clave. Mañana volvemos para seguir desmenuzando la contingencia con los temas que nadie toca, pero que a ti te interesan. Combinación Clave, solo en La Clave 92.9, tu nueva número 1.